Aleluya, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo escuché la voz de Dios en esta tarde. Gloria al Señor, estremeció mi alma y mi corazón. Aleluya, gloria al Señor, como le decía al principio. Aleluya, ella me dijo: lo que es del Espíritu, Espíritu es. Amén. Hay cosas que no tienen más arreglo, pastor. Hay que dejar que las cosas sigan su curso, hermanos. Porque lo que es de la carne, carne es. Y se tiene que manifestar como carne. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dios está acá en este lugar, hermanos. Yo no sé cuál es el Dios que usted conoce, pero el Dios que yo conozco es poderoso en batalla. Él no se limita a la voz de ningún hombre. Gloria al nombre del Señor. Lo que Él tenga determinado a hacer, Él va a hacer. Porque es Dios, es Rey y vive para siempre. Gloria al nombre de Jesús en esta tarde. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Llegó el tiempo de Dios para usted. Usted no está entendiendo los planes de Dios con usted. Gloria al Señor. Aleluya. Dios te trajo para hablarte, mi sierva. Usted no está entendiendo todavía. Pero hay un plan con usted. Aleluya. Gloria a Dios. Es difícil de entender. Aleluya. Difícil de sobrellevar, pero sepa en esta tarde que en el momento más difícil de tu vida, Dios preservó tu futuro. ¡Aleluya! Dios te guardó de la casa del enemigo. Gloria al nombre de Jesús. Dios está en esta tarde, hermanos. Dios está en este lugar. Gloria a Dios si lo siente. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Este hombre, dice la Biblia que el Señor permitió que la hija de Faraón le rescatara de las aguas del Nilo. Amén. Gloria al Señor. Y abrieron la canasta, gloria al Señor, y vieron a aquel niño tan hermoso. Amén. Y no vamos a permitir que él muera. Es muy lindo. Aleluya. Y alguien le dijo, gloria al Señor, a la hija de Faraón: de los hijos del pueblo hebreo es este niño. Vamos a buscar una madre de entre ellos para que le críe. Y después, bueno, más adelante veremos qué haremos con él. Amén. Aleluya. Dice la Biblia, hermano, y la historia que Moisés se crió, gloria al Señor, conociendo quién era su pueblo, cuál era su linaje, quién era su Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pero como fue un privilegiado, gloria al Señor, también tenía los privilegios y los goces del reino de Egipto. Fue educado en la lengua egipcia, fue educado en la religión egipcia. Amén, hermano, gloria al Señor. Se vestía como los egipcios. Sus ropas eran caras. Ninguno de sus hermanos que estaban, gloria al Señor, viviendo en una tierra alejada, la tierra de Gosén, a las afueras de Egipto, podía gozar de los deleites que Moisés tenía. Pero Dios a ese llamó. Amén. Al menos indicado. El que menos sufrió. Amén. El que menos pagó el precio. El que menos trabajó como esclavo. A ese Dios tenía un propósito para hacerle libertador del pueblo de Dios. Aleluya. Como él sabía, y porque el hombre, por más lejos que esté de los planes de Dios, sabe el Dios que le llamó y sabe el lugar que le corresponde, donde él va a estar sentado. Siempre va a haber un celo enardecido de liberar y hacer la obra de Dios a su manera. Pedro hizo lo mismo. Cuando vinieron a ponerle preso al maestro, sacó la espada y le cortó, defendiendo a su Señor. Él todavía no entendía los planes que Dios tenía por él. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Muchos de nosotros todavía no entendemos. Aleluya. En el lugar donde Dios
a sentar, a establecer como hombre o mujer de Dios. Pero aún así hay en tu corazón un deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios. Salió un día a ver a sus hermanos y vio que uno de los egipcios le castigaba. Todo le cuento rápidamente la historia. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice que se encendió en ira por ver a su hermano castigado. Mató al egipcio, lo tapó en la arena, pero al otro día se enteró que el asunto no había quedado encubierto y tomó la decisión de escaparse. Amén. Allá afuera, gloria al Señor, de sus hermanos, Dios le dio su esposa, les dio su hijo. Él se asentó con un patrimonio económico sustentable, gloria al Señor. Estaba tranquilo económicamente, moral, socialmente, él estaba bien. Pero dice que en su trabajo, gloria al Señor, como era pastor de ovejas, llevó en busca de pasto verde por el desierto aquel ganado, gloria al Señor, y llegó hasta el monte de Dios. Dice la Biblia. Amén. Oreb significa el monte de Dios. Aleluya. Y allá en aquel lugar él conoció al Dios de sus padres. Dice la palabra de Dios, hermano, que aleluya, él estando en Oreb, en el monte de Dios, vio algo extraño, gloria al Señor. Una zarza, una planta reseca del desierto que no dura más que unos segundos. Si se prende fuego, vio que un gran fuego la envolvía. Gracias, Dios. Era normal ver esto en el desierto, pero lo que no era normal era que aquella zarza, a causa de este fuego, no se consumía. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Dios tiene fuego para la iglesia. Va a consumir lo que Él quiera que consuma. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Pero ese fuego purificador te va a hacer una nueva y mejor persona. Una herramienta útil en las manos de Dios. Dice la Biblia que como hombre de campo, gloria al Señor, un hombre experimentado a estar en el desierto, dijo: voy a investigar de qué se trata. Porque los hombres que están en estas condiciones no tienen miedo de nada, ¿no, hermanos? El hombre de campo no tiene miedo. Yo no soy del campo, y cuando me tocó andar en el campo, cuando fuimos a unos lugares por ahí, sentía un poco de temor en esos lugares. ¿Ven? Porque uno no está acostumbrado a esto. Y yo miraba las demás personas tranquilo, pero había un temor porque uno no es de ahí. Y Moisés es una persona experimentada en el campo, en el desierto. Y dijo: yo voy a ver de qué se trata esto. Pero se había olvidado que había alguien que iba por sobre todas las cosas. Amén. Era un hombre, Moisés era un hombre corajudo. Esa es la palabra correcta. No tenía miedo a nada. Pero ahora se le presentó a alguien que le hizo descender. Amén. Gracias, Dios. Usted sabe que el creyente, hermano, para conocer, aleluya, en el lugar donde debemos estar, necesitamos palpar cara a cara la presencia de Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Cuando Dios hable cara a cara con usted, usted se va a dar cuenta de la clase de persona vil y sucia que somos. Aleluya. ¿Sabe que desde el día que Moisés se escapó de Egipto hasta este evento que acabamos de leer, pasaron 40 años? Amén, hermanos. Aleluya. Aleluya. Encontramos en la palabra de Dios que después de las 10 plagas, gloria al Señor, está escrito en la palabra del Señor, cuando Moisés sale de Egipto y va hacia el Mar Rojo, era de edad de 80 años. Amén. Y cuando él salió de Egipto era un hombre joven. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Pasaron fácilmente entre 40 y 50 años, aleluya, de que él se fue de Egipto. Aleluya. Pero todavía él traía algo de aquel lugar. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le habló y le dijo: mira, Moisés. A veces, gloria al Señor, pensamos que... Yo escucho muchas veces, gloria al Señor, fue muy criticado estas palabras. Le voy a explicar algo. Cuando los profetas, los hombres y mujeres de Dios hablan de que este lugar es santo, y realmente es santo, a veces dicen que no.
Amén. No, santo soy yo. Está bien, también es usted. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Pero usted sabe dónde se manifiesta la presencia de Dios, donde anda un creyente, ese lugar es santificado. Amén. Tu casa, tu negocio, tu vehículo, por más que sea una bicicleta, está santificada porque usted anda en ella. Y cuánto más este lugar es que cuando un día vinieron los hombres de Dios, cortaron la cinta y declararon que era lugar para adorar a Dios. Amén. Dijo el Señor, ahí donde haya 2 o 3 congregados, ahí yo estoy. Aleluya. Y ahí no puede haber más nada que mi presencia. ¿Está entendiendo en esta tarde? Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Moisés, gloria al Señor, parate ahí, porque el lugar que está pisando es tierra santa. Aleluya. Gloria al Señor. Quítate esa sandalia, porque yo no puedo mirar esas cosas. ¿Sabe qué? La sandalia que tenía puesta Moisés era una sandalia especial que solamente las personas que vivían en el palacio podían llevar. Amén. Gloria a Jesús. Tenía un significado en primer lugar diabólico, tenía un significado económico, tenía un significado de seguridad humana, porque pasaron 40 años y la sandalia seguía andando. Gracias. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y a veces hay cosas que traemos de allá afuera, hermano, y por más que descienda derramamiento de Espíritu Santo y fuego, sigue quedando en la vida del creyente. Está arraigado en el corazón del creyente y de la creyente. Gracias. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Moisés, no te acerques más. Quita la sandalia de tus pies, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Amén. Este lugarcito es un hermoso lugar. Amén. Pero cuando comenzó no era así, normal. Era un lugar humilde. Y así en muchos lugares humildes. Gloria al Señor. Algunos de tablas, iglesias donde se adora a Dios, sin pintura, con un foco en el medio. Pero ese lugar también es santificado. Y ningún más o menos puede estar de pie muchos años si lo arregla el altar. Dice el Salmo 1 acá en esta Biblia, en la Biblia de usted también: por tanto no se levantarán los impíos en la congregación de los santos. Gloria a Dios en esta tarde. El lugar que estamos pisando, que estamos sentando, donde estás ejecutando tu instrumento, es un lugar de privilegio. Aleluya. Estaba una oportunidad en Claypole predicando. Y el Espíritu Santo, gloria al Señor, dijo yo que bueno, Él se expresa como Él quiere. Daba a la juventud el doble de hermanos en la banda, gloria al Señor, de lo que usted ve en esta tarde. Y dijo, gloria al Señor, el Señor, hay instrumento acá en esta tarde que si pudiera hablar diría: por favor, no me toque. Aleluya. Amén. Gloria en esta tarde, gloria al Señor. A la próxima reunión de miembros, como 3 cortados de la comunión. Subestimamos el lugar donde estamos sentados. Subestimamos al Dios que nos llamó. Le tenemos en poco el culto de 2 horas que venimos a adorar al Rey de Reyes. Pensamos que es así nomás. Y el corazón sigue cargado con sandalias de Egipto. Amén. No pensemos que es fornicación y adulterio. Amén. Hay malicia en el corazón de los creyentes. Malos pensamientos, mala sospecha, dijo el apóstol Pablo. Miro al hermano cuando entró por la iglesia, en vez de yo alegrarme cuando le veo, otra vez de acá. Aleluya. Es así, no es así. Gloria a Dios. Dios está acá hablando con nosotros. Y alguien dijo en esta tarde algo muy importante. Ya vamos a orar, hermano. Nosotros que estamos aquí, todos nosotros, por más que usted no le quiera a tu hermano, un día va a tener que ir a compartir las moradas celestiales con él. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que acomodarnos hoy acá. Gloria al Señor. Aleluya. Alguien dijo: pero ya participé de la cena, hermano. No importa, acomode tu altar. No permita participar otra Santa Cena más. En ese estado, pongámonos de pie. Vamos a orar, hermano. Gracias, Jesús. Dios está con nosotros.